Se acercaba el final del año 2019. Todo comenzó en Wuhan, China, con un rumor. Un patrón leve pero persistente. Se reportaron casos de grupos de personas enfermas con tipos de neumonías desconocida. Nuestra primera alarma, un brote anómalo de neumonía atípica, cuya causa se desconocía, así como su capacidad de transmisión. La bandera roja se izó en la comunidad científica debido al virus. La fuente inicial fue rastreada en un lugar de intercambio y vida, el mercado mayorista de mariscos de Guanam, en la ciudad de Wuhan, un mercado húmedo. El punto: al salto zoonótico. Debido a que la salud humana está interconectada con la salud de los animales, científicos buscaron sin parar al portador, el eslabón perdido que permitió al virus saltar la barrera entre la fauna y el hombre. Se investigaron experiencias similares conocidas en el presente siglo. Las evidencias iniciales señalaron a los murciélagos reservorios ancestrales como los culpables de las neumonías del coronavirus. El virus ya estaba allí, invisible, adaptado para tomar control de nuestras células. El COVID-19 comienza y termina en los pulmones, porque, al igual que la gripe, el coronavirus es una enfermedad respiratoria. Se tomaron las primeras muestras que se enviaban al laboratorio para pruebas moleculares, PCR, detectando el ARN viral. El reloj biológico de la pandemia comenzó a contar inmensurablemente. La secuencia genética es un método de laboratorio que se utiliza para determinar la composición genética completa de un organismo o tipo de célula específica. Encontrarla era nuestra única esperanza. A mediados de enero de 2020, el enemigo tenía nombre: coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2, SARS-CoV-2, un nombre que resonaría en años venideros. Lo que nos aterrorizó no fue su letalidad inicial, sino la capacidad exponencial de su crecimiento. En pocos días el virus se expandía por el planeta y atacaba sin piedad a la población, sin importar su estatus social. Países exigían explicaciones y había una gran pregunta que dividiría al mundo: ¿fue la naturaleza o la negligencia humana en un laboratorio? Pregunta que hasta nuestros días no ha sido contestada. Las hipótesis de una posible fuga de laboratorio se hicieron inevitables. Muchos decían que China estaba ocultando datos sobre el origen del virus, con debates que apuntaban al Instituto de Virología de Wuhan. Dos narrativas, ambas con un origen plausible. Por un lado, la ciencia obligada a sopesar la verdad en la balanza de la evidencia. Y por otro lado, la teoría del nacimiento del virus en un mercado de mariscos. Si fue una fuga de un laboratorio, la misma correspondió a un instante de descuido, un error humano, un evento que nos hace pensar que hubo un simple milímetro entre la contención y la catástrofe mundial. Las noticias respaldadas con hechos, que se generaban diariamente desde Wuhan, actuaron como un acelerador hacia el mundo entero, una especie de dispersión instantánea. Todas las miradas apuntaban a China. El mundo entero se paralizó y observó cómo una ciudad china de 11 millones de habitantes se detenía por completo. Nadie podía salir de sus casas, lo que se convirtió en el primer confinamiento masivo de la historia moderna. Pero el virus ya viajaba, y lo hacía mediante todos los medios de transporte urbanos. Se dirigía hacia todos lados, de una forma libre y rápida. Muchos portadores libres. Los cierres de fronteras no fueron suficientes. Pese a todos los esfuerzos realizados, se empezaron a ver y sentir las primeras muertes confirmadas fuera de China. El dolor dejó de ser una estadística para convertirse en una realidad global. Pronto el mundo entraría en pánico. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia mundial, hecho que cambió para siempre la realidad de la humanidad. Era increíble que lo que comenzó en un solo mercado de mariscos chino, ahora era una emergencia activa mundial sin precedentes en todos los continentes. No había país sin el maligno virus. Las alertas eran constantes. La ola de la pandemia golpeó al continente europeo. Francia, Alemania, Reino Unido y Rusia fueron golpeados severamente, pero Italia sufrió de más, convirtiendo a Lombardía en el nuevo epicentro occidental. Los sistemas de salud se doblegaron absolutamente en todas las áreas a nivel mundial. La infraestructura típica diseñada para la normalidad no podía sostener la emergencia, eso pese a todos los esfuerzos. En cada hospital vimos el agotamiento en los ojos de nuestros héroes, los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, personal de apoyo y trabajadores en servicios de limpieza. Ellos fueron nuestra primera línea de defensa ante una pandemia que sacudía sin piedad al mundo. Se convirtieron en una fuerte barrera para combatir al enemigo microscópico. Siempre serán héroes. El silencio era total en calles, parques. La gente no podía salir de sus casas. En las escuelas solo se escuchaban ecos de soledad. El mundo se detuvo, esperando la siguiente instrucción de las autoridades. Entendimos la verdadera amenaza. El virus se propagaba en forma de gotitas o partículas. Estas podían caer en los ojos, la nariz o la boca de otras personas, y ahí se iniciaba la propagación del virus. La regla social de distancia durante la pandemia
fue mantener una separación física de 1.5 metros entre personas para reducir la transmisión del virus. Así se reduciría la propagación del mismo. En un dolor profundo y colectivo, debido al aislamiento. La tecnología fue nuestro único puente para comunicarnos con nuestros amigos y seres queridos, así como con las personas más vulnerables. El planeta entero trabajó en conjunto para aplanar la curva de contagios masivos, dando como resultado un sacrificio grupal positivo en el que todas las personas asintieron en su aislamiento social recomendado. El primer caso conocido de COVID-19 en los Estados Unidos fue confirmado el 20 de enero del año 2020. Llegaba el virus con una amenaza brutal. La ciudad de New York se convirtió en el grito de alarma continental. Enormes cantidades de personas perdieron sus vidas en todo el planeta a causa del mortal virus. Las estadísticas seguían un rastro invisible de pérdidas exponenciales que cambió para siempre la demografía mundial. Durante la pandemia explotó la solidaridad en las personas. Se presentó también a nivel de organizaciones y entre países. La misma floreció en medio del pánico. El mundo entendió que era la única respuesta posible. Si bien es cierto que el planeta entero se detuvo, las casas creadoras de vacunas y sus laboratorios funcionaban a máxima capacidad. Descansar durante la pandemia fue un lujo que muchos no pudieron darse. El virus atacaba de forma silenciosa. La replicación se iniciaba en los pulmones, provocando una insuficiencia respiratoria aguda. La misma provoca que algunos órganos del cuerpo no reciban suficiente oxígeno. Sentimos desorientación debido a las noticias tan nefastas e imágenes televisivas que daban terror. La ansiedad se apoderó de nuestra vida cotidiana, lo que fue considerado como una pandemia secundaria. Vimos cómo las personas adultas mayores eran las más vulnerables a la letalidad del virus, por lo cual eran personas que debíamos cuidar en demasía mediante un aislamiento severo. Ellos fueron el blanco perfecto del virus. La abundancia de información, infodemia, sobre la pandemia se propagó tan rápido como el propio virus. Hubo una inmensa gama de verdades y mentiras complejas que parecían confundir cada vez más a la población. Diferentes tipos de respiradores se utilizaban en diferentes países. Este se convirtió en un recurso muy preciado en el pico de la ola pandémica. Fue un dispositivo que separaba la vida de la agobiante asfixia. El mundo siguió moviéndose de una forma diferente. Las jornadas de trabajo fueron reducidas y ya no habían tantas personas en las calles. La soledad acompañaba a las personas en sus trayectos. Esto se volvió una costumbre. Hubo una conclusión sabia e inteligente. La única forma de ganar esta guerra era compartir el conocimiento entre naciones. Así dio inicio a una colaboración global sin precedentes por la supervivencia humana. Iniciaron millones de ensayos en paralelo en diferentes lugares del mundo, en busca de una vacuna para mitigar el doloroso virus y la pandemia. Cada gota de reactivo, cada cultivo, era un paso vital para encontrar la clave. Desciframos su llave maestra, la proteína Spike, la cual tiene un papel preponderante en las diferentes actividades del virus, siendo así la zona más afectada por el sistema inmune. Justo en ella se debían de concentrar los trabajos. Todo se aceleró hasta la irrealidad. Las vacunas que normalmente llevaban una década en ser desarrolladas, debían de estar listas en tiempos mínimos. Las presiones eran totales, toda una carrera contra el tiempo. Inició una aceleración masiva de recursos de todo tipo en muchos países, innumerables permisos e iniciativas como la conocida Operación Velocidad de Curva, que sin miramientos apostaron todo a la ciencia. La sobrecarga de información hizo que se tuvieran que hacer muchos filtros en la denominada infodemia científica. De esta manera, se encontrarían soluciones y conclusiones sólidas en el inmenso torrente de datos. La ingeniería genética que permite manipular directamente el ADN se convirtió en nuestra plataforma de producción. Fue utilizada para alterar los genes, con el fin de obtener rasgos deseados y eliminar los no deseados. En los ensayos clínicos de fase, se reclutaron a miles de voluntarios. En esta fase, fue evaluada la seguridad y la eficacia de las vacunas. Estos voluntarios ofrecieron sus cuerpos en la batalla final contra la enfermedad. Dentro de los cuerpos de las personas vacunadas, se inicia una enorme batalla sin tregua en contra del virus. Las vacunas fueron diseñadas para crear una defensa perfecta, todo un anticuerpo de alta precisión contra el virus. Se inicia un tiempo de luz y esperanza. Se dan los primeros logros con datos alentadores y alta eficacia. Más casas fabricantes de vacunas obtenían sus permisos para la comercialización de sus salvadores productos. La cadena del frío fue una gestión muy importante. Las vacunas debían de permanecer en un almacenamiento a temperaturas muy bajas, a veces ultra bajas. Con ello la necesidad de una coordinación masiva para su distribución. Diciembre del año 2020, 1.600.000 personas alrededor del mundo habían fallecido y de pronto llega la primera luz verde. La autorización de emergencia que marcó una esperanza contra la pandemia. Un enorme despliegue por aire, mar y tierra
se inicia para la distribución de las vacunas en todo el mundo. Esto hacía crecer la esperanza de proteger a las personas más vulnerables de nuestra humanidad. La tecnología una vez más creó un tipo de inmunidad colectiva para las generaciones futuras. El trabajo más duro estaba hecho, aunque para nada representó el final de la pandemia. Pero fue el final de un miedo que se extendió por mucho tiempo debido a la cantidad de muertes. Fue el final de una enorme impotencia. Los continentes del mundo por un momento se dividieron. Proliferó una influencia farmacéutica en pro de la humanidad. Fueron diferentes tecnologías trabajando sobre un mismo objetivo de protección, pero esa división luego se volvió a unir para ser más fuerte y así poder derrotar al virus enemigo. El mundo celebró en los laboratorios, en las calles, en cada rincón donde hubiesen personas, pero se sabía que la vigilancia hacia el virus debería de ser permanente, ya que este no se rendiría y presentaría variantes. Los anticuerpos incluidos en las vacunas que peleaban contra el virus representaron años de ciencia, trabajo y tecnología acumulada. Miles de millones de dólares en inversión y el sacrificio de miles de científicos. El poder del estudio en la mensajería y cambios celulares. Una instrucción a veces temporal pero brillante. En este caso, para generar una defensa permanente contra un virus que azotó sin piedad a toda una sociedad. Mediante minuciosos ensayos de control en cientos de laboratorios, la ética de la ciencia siempre estuvo en una balanza, lo que representa una prueba rigurosa para la seguridad de las personas en el mundo entero. Primeramente aparecieron dos casas fabricantes de vacunas con soluciones de vanguardia y aprobados por la FDA, Pfizer-BioNTech y Moderna. El ARNM mensajero cambió el paradigma de la medicina. La tecnología del vector viral, caballo de Troya, fue utilizada como vehículo para introducir material genético en las células. Su finalidad, prevenir el contagio. De esta forma se lograba modificar la genética celular. Una vez creadas las vacunas, estas presentaban un enorme desafío. Se debían de mantener en un punto de ultracongelación. Se requería de un sistema avanzado tanto en su manipulación como en cada punto de distribución. Los números hablaron positivamente. Las vacunas representaron una protección superior contra la enfermedad. Al inicio, la ventaja de una sola dosis simplificó la logística. Así se logró acelerar la cobertura global. Da por iniciada una carrera en todo el planeta, el despliegue de las vacunas. Las mismas viajaron por todos los medios de transporte. Toda una carrera de logística sin precedentes, la más grande y compleja en la historia. Parte del proceso era hacerle creer a la población lo importante que era vacunarse, lo cual no fue nada fácil. Tal y como se esperaba, el virus presentó mutaciones, lo que significaba seguir luchando contra este en los laboratorios. Estas variantes amenazaron con desmantelar todo el trabajo de defensa que se tenía. No hubo un día de descuido contra el virus, ya que las mutaciones aparecían en los lugares menos esperados del mundo. Tuvimos que adaptarnos. El trabajo nunca terminaba en los laboratorios. Pese a que las vacunas ya estaban disponibles para la humanidad, muchos países tuvieron que hacer una larga espera por ellas, entre ellos los más pobres. La paciencia se convirtió en la virtud global más necesaria. Se tomaron medidas quizás un poco difíciles de entender, como la de priorizar a la gente más joven con todo tipo de protección, lo que se consideró el paso final para asegurar el regreso a la normalidad. Sputnik V y su rol geopolítico. A diferencia de otros proyectos, esta vacuna fue producida por Rusia, financiada y desarrollada por un organismo estatal. Fue considerada una herramienta de diplomacia y fuerza. Durante la pandemia, hubo una gran afectación proporcional a la misma, una amenaza diaria latente. La desinformación, esta socavó la confianza. Millones de personas no creyeron en las vacunas y murieron. Pero una vez que la mayoría de población fue vacunada, las cosas poco a poco regresaron a su normalidad. Muchos regresaron nuevamente a un mundo sufrido. Se recuperaba la libertad mediante un certificado. Para conocer qué tan efectivo había sido el trabajo de las casas creadoras de vacunas, el éxito fue medido promediando la cantidad de vidas salvadas en el mundo. La curva finalmente cedía, y la tensión disminuía en todos los ámbitos. Con el ambiente más calmo, inició la proliferación de cierta equidad entre países ricos y países pobres. La distribución desigual de vacunas se prolongó durante toda la pandemia. Sin embargo, hubieron excepciones. Las vacunas tenían un control sobre el virus, pero este no era tan prolongado, por lo que fueron necesarios refuerzos, o sea, otras vacunas. Una realidad que demostró la tenacidad del virus en constante evolución. Nuestra victoria sobre la cepa original del virus representó un triunfo inmenso. Aún así, nunca se consideró un final. La pandemia parecía no tener fin, pese a que gran parte de la población había sido vacunada. Todos los días aparecían casos nuevos en diferentes partes, pese a la vacunación. Era una situación de nunca acabar. Día con día la preparación para lo que se vendría era tomada muy en serio por las autoridades. Regresemos un momento al origen, al Instituto de Virología en Wuhan. ¿Qué sucedió realmente en ese lugar? En Wuhan se encontraron dos situaciones. Por un lado, la ciencia que aún busca certeza, y por otro lado, un enigma de tipo dual.
un virus achacado a los murciélagos. Existen solamente 3 informes finales. El culpable quizás no fue un solo individuo, sino una falla inherente en el sistema de bioseguridad del laboratorio. Sea lo que haya sucedido, encendió a todo un planeta entero causando muchas muertes y dolor. A nivel político se tomaron las cosas no de la mejor manera. Muchas decisiones gubernamentales se tomaron tardías, situación que permitió el rápido avance del virus en sus poblaciones y multiplicaron la tragedia. Pese a todo lo sucedido, negativa y positivamente en el transcurso de la pandemia, la vida regresó poco a poco a su normalidad. Pero la sombra de lo que puede suceder persiste en los lugares de origen del virus. Siempre aprendemos de las lecciones, pero no lo suficiente. La historia siempre ha tenido un patrón de repetición cruel. El acecho a la proteína Spike, siendo esta la zona más afectada por el sistema inmune, nos recuerda que siempre debemos de estar alerta. Dicha proteína la llevaremos como el logo de una era, un recuerdo psicológico. Nos adaptamos a la adversidad, el trauma y el estrés significativo, pero siempre superando situaciones difíciles, aprendiendo de ellas día con día, todo representado en una enorme resiliencia mundial. El virus está contenido, esto debido a las vacunas, pero no significa que está eliminado del todo. Tendremos que acostumbrarnos a vivir con él, lo cual nos indica que muy de cerca tenemos a una nueva amenaza endémica. Aprendimos que ante este tipo de emergencias se debe de actuar sin negligencias y que existe una verdad única e incuestionable, la necesidad de una infraestructura global de respuesta rápida. Existe un equilibrio verdadero entre vida y muerte. La pandemia fue un recordatorio real del ciclo del planeta. El COVID-19 nos dejó un gran recuerdo físico con sus vacunas, una pequeña cicatriz de muchas dudas para algunos y esperanzas para otros. Millones de personas no acudieron a la vacuna por diversas razones. La pandemia dejó una factura muy alta a la humanidad, la cual fue cancelada con vidas humanas sin respetar su estatus social ni raza. Cerca de 15 millones de personas perdieron sus vidas. Pese a todo, tuvimos la necesidad de unirnos globalmente como personas humanas, situación que muy pocas veces se nos da. Fuimos dependientes los unos de los otros como nunca antes. ¿Qué pasará con las verdades ocultas? ¿Las buscaremos o las enterraremos por conveniencia? Aún quedan preguntas. No queda duda de que la ciencia, la tecnología y la destreza humana, esta por sobre todo, son una especie de armadura para la civilización. Siempre serán herramientas de salvación para eventos venideros. La humanidad siempre ha superado pandemias a lo largo de la historia, pero no siempre actuando debidamente. La reciente pandemia nos debe mantener en alerta y hacernos recordar lo frágiles que somos como personas. Nos ha dejado un importante legado al que debemos de ponerle mucha atención. El de ser más cautelosos como humanidad. También el de ser eternamente conscientes de que somos seres con debilidades muy marcadas. Nuestro trabajo como seres humanos, en lo que respecta a salud, nunca finalizará. Siempre habrá nuevos retos. La próxima pandemia ya está contando el tiempo. La pregunta es única e inevitable. ¿Estamos listos? El silencio de las noches era roto por el motor de los camiones. No eran suministros, eran nuestros padres y abuelos. Italia se convirtió en el espejo donde el mundo vio, por primera vez, el verdadero rostro del horror. Guayaquil se llenó de duelo público en sus habitantes. Cuerpos humanos en sus calles esperando ser retirados, debido a un sistema de salud que colapsó. Sin duda la dignidad fue la última línea de defensa que perdimos. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, quedó paralizada por un zumbido eléctrico. A un costado de los hospitales yacían camiones con sistemas especiales de refrigeración para albergar cadáveres. La tecnología. Millones de vidas terminaron en el destello azul de una pantalla, sin el calor de una mano amiga. En el pulmón del mundo, la gente se quedó sin aire. Brasil nos recordó que, sin oxígeno, la riqueza es irrelevante. Aquellos que nos dieron todo, fueron los primeros en ser olvidados. Entramos buscando vida, y encontramos el silencio de una generación que se desvaneció en la soledad. Filas de cilindros de metal se convirtieron en la medida de nuestra desesperación. En Perú, el aire tenía precio. Muchos partieron sin nombre, sin flores, sin testigos. Fueron solo restos anónimos enterrados en fosas comunes. La ciencia triunfó, pero la ética tropezó. Dividimos el mundo entre los protegidos y los expuestos, los pobres y ricos, olvidando que en una pandemia nadie está a salvo hasta que todos lo estemos.